Número 10. El manuscrito de Sibiu. El manuscrito de Sibiu es un documento misterioso que se descubrió en Rumanía en 1961. A diferencia de muchos de otros textos antiguos, no describe ciudades perdidas ni civilizaciones de gigantes. En cambio, demuestra que hace 500 años la tecnología ya estaba muy adelantada a su tiempo. Este texto antiguo detalla cómo usar combustible líquido en cohetes de etapas múltiples, una tecnología que no se utilizó de manera significativa hasta hace aproximadamente un siglo. El manuscrito se publicó originalmente en el siglo XVI, aunque algunos expertos dicen que puede haber sido utilizado incluso manuscritos anteriores como inspiración. Fue descubierto por el profesor de Ciencia y Tecnología, Duru Todoriciu, de la Universidad de Bucarest. Estaba escondido en lo profundo de los archivos y Duru no podía creer lo que veía cuando lo encontró. Incluso el manuscrito había 3 páginas de datos técnicos sobre todo, desde artillería hasta cohetes multietapa, completo con ilustraciones y descripciones. Fue un hombre llamado Konrad Haas quien escribió el manuscrito entre los años 1550 y 1570. Probablemente trabajó para el rey de Hungría y pudo haber sido ingeniero militar. No sabemos de dónde sacó la información para crear cohetes y cómo cambiar combustible líquido para sistemas de propulsión, pero parecía tener un conocimiento infinito sobre el tema. De hecho, no estamos seguros de si realmente pudo lanzar cohetes. No hay evidencia histórica de que se haya lanzado un cohete en el siglo XVI. Esto hace que el manuscrito sea aún más misterioso, porque Konrad Haas sabía cómo crear cohetes, pero por alguna razón nunca fabricó uno. Número 9. Papiro Tuli. El papiro Tuli parece ser una evidencia de que los antiguos extraterrestres visitaron Egipto durante la 18ª dinastía alrededor del año 1480 a.C., hace aproximadamente 3500 años. Este texto describe cómo apareció un ovni masivo en el cielo durante el reinado del faraón Tutmosis III. Fue descubierto por Alberto Tuli en el ala egipcia del Museo Vaticano. Estaba visitando el Cairo en 1933 cuando supuestamente encontró el papiro en una tienda de antigüedades y sin embargo nunca obtuvo el texto original. Lo copió porque era demasiado caro para comprarlo y desde entonces ha sido copiado y vuelto a copiar durante décadas. Nadie sabe dónde fue a parar el papiro original o si para empezar era real. Cualquiera que sea el caso, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que el papiro Tuli era casi definitivamente real. Puede haber sido parte de los anales de Tutmosis III. Dicen que en el año 22, durante el mes de invierno a la hora sexta del día, se vio en el cielo un disco de fuego. Descendió de los cielos hacia la casa del faraón. Aquellos que presenciaron el objeto volador cayeron sobre sus vientres aterrorizados, pero nadie sabía que era el misterioso disco. Después de varios días, aparecieron más objetos del cielo. Iluminaban con un brillo más feroz que el sol, como un ejército de orbes del espacio exterior. Luego, tan rápido como habían venido, desaparecieron. Si hay que creer esto, el papiro parece describir una ciudad egipcia entera que fue testigo de una flota de naves espaciales flotando en la atmósfera antes de dar vuelta y desaparecer. Número 8. El monasterio de Sakya. El monasterio de Sakya es una biblioteca descubierta en el Tíbet que tal vez contiene 84.000 manuscritos secretos. También se dice que aquí se esconde la historia de toda la humanidad durante los últimos 10.000 años. Aún más increíble es que toda la colección de manuscritos secretos fue descubierta sellada detrás de una pared misteriosa. Algunos dicen que esta es la biblioteca antigua más grande de la historia del mundo. Estas mismas personas afirman que la biblioteca probablemente fue sellada por una antigua orden de monjes tibetanos en los días antes del comunismo chino que arrasara la región. Desafortunadamente no tenemos imágenes legítimas de la supuesta biblioteca tibetana. No tenemos fuentes de noticias registradas o citas que confirmen la existencia de un lugar tan misterioso. En este momento, todo lo que tenemos son rumores de que el monasterio fue descubierto en 2003. También hay un informe que afirma que se encontraron 84.000 rollos de antiguas escrituras sagradas almacenados en una pared del monasterio Sakya, cerca de Shigatse en el Tíbet. Este monasterio es un lugar real y tiene decenas de miles de textos antiguos, la mayoría escritos por budistas, pero hasta donde sabemos ninguno de los textos se remonta a 10.000 años. Tal vez se encontró una sección misteriosa de textos ocultos en el monasterio con información que podría cambiar la historia, pero si es así no sabemos qué contenían esos textos. Tampoco sabemos por qué el descubrimiento puede haber sido barrido tan rápidamente debajo de la alfombra. Número 7. Vaimanika Sastra. Vaimanika Sastra es un texto sánscrito que describe con fenomenal detalle la tecnología aeroespacial avanzada. El texto afirma que las vimanas, supuestos vehículos voladores utilizados por los indios hace miles de años, eran indiscutiblemente reales. Dice que estos vehículos voladores eran piezas de tecnología avanzada no muy diferentes a los cohetes modernos y capaces de moverse entre planetas. Según los escritos, los vimanas usaban un motor de núcleo de vórtice de mercurio para la propulsión, algo similar a la electricidad pero mucho
mucho más efectivo. Sorprendentemente, no es un texto antiguo. Fue revelado al público en 1952, tal vez escrito por un hombre llamado Pandit Subraya Shastri. Afirmó que la información en el manuscrito le fue dada por el sabio hindú Bharadvaja, un anciano que pudo o no haber existido en los primeros días del hinduismo. Para ponerlo en contexto, sería como si el fantasma de Noé o Abraham le diera información secreta a un cristiano. Desafortunadamente, la información parece ser ficción. El Instituto Indio de Ciencias de Bangalore hizo un estudio sobre el texto y encontró que la mayor parte de su información no tenía sentido. Llegaron a la conclusión en 1974 que las descripciones de los vehículos voladores en el libro mostraban una completa falta de comprensión de la aeronáutica. Número 6. El Código Voynich. El Código Voynich fue descubierto en un castillo europeo y es un misterio que se remonta a 600 años. El Códice Medieval, un escrito desconcertante compuesto por 240 páginas, es aparentemente indescifrable. Los informáticos eruditos brillantes y las mejores descifradores de códigos del mundo nunca han podido decodificar los lenguajes escritos en este libro misterioso. Está lleno de dibujos de plantas extrañas, misteriosos símbolos astrológicos e incluso tiene imágenes de mujeres desnudas. Desafía la lógica y tiene un poco sentido para aquellos que han tratado de entenderlo. De hecho, el mayor misterio es que el manuscrito está lleno de escritura desconocida en un idioma que aparentemente se ha perdido en el tiempo. Gerald Cheshire, de la Universidad de Bristol, argumentó recientemente que el escrito es una mezcla de idiomas, algo que llamó un proto-romance. Por otro lado, el antropólogo de Foothill College cree que el texto fue escrito de una forma oscura de taquigrafía romana, una especie de dialecto latino vulgar. Lamentablemente nadie ha sido capaz de descifrar el código, que casi con certeza fue escrito hace varios cientos de años, pero hay gente que cree que fue escrito por un profeta en el siglo XV, alguien que transcribió los secretos de la Tierra y el universo. Y ahora el número 5. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Manuscrito 512. El manuscrito 512 es una escritura misteriosa de origen desconocido que describe el descubrimiento de una ciudad perdida en el estado de la Bahía de Brasil en 1753. El escrito se encontró por primera vez en la Universidad Nacional de Brasil en 1839, donde aún se conserva a salvo en la actualidad. Lo realmente extraño del manuscrito es que describe cosas que son increíbles. Sugiere que un grupo de exploradores se adentró a la jungla y descubrió artefactos antiguos en Roma, así como la ciudad perdida que pudo haber sido habitada por europeos siglos antes de que llegaran los portugueses. Actualmente el manuscrito 512 es considerado uno de los mayores misterios de la historia de Brasil. Fue debatido en los siglos XIX y XX e incluso fue la inspiración para varios aventureros y exploradores. Aparentemente en 1925 el coronel Percy Harrison Fawcett caminó hacia la jungla en busca de la misteriosa ciudad perdida de Brasil y nunca más se le volvió a ver. El manuscrito dice que el coronel portugués y su grupo estaban explorando una cadena montañosa cuando encontraron un camino hacia su cima. Cuando llegaron a la cima de la montaña encontraron un asentamiento que inicialmente confundieron con una ciudad brasileña ordinaria. En cambio, cuando comenzaron a deambular por la zona, encontraron arcos romanos, misteriosas inscripciones en un idioma desconocido y todo tipo de extraños diseños detallados en las paredes de las estructuras. Presuntamente encontraron de todo, desde cruces cristianas hasta remolinos y agujas de estilo nórdico. La ciudad también tenía un obelisco y había tallas en relieve de hombres poderosos que parecían ser emperadores romanos. Desafortunadamente, esta ciudad nunca se ha encontrado ni se ha identificado el autor del manuscrito, pero si el texto es correcto, en algún lugar de las selvas de Brasil hay una ciudad perdida de antiguo diseño romano. Número 4. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas es otro libro religioso no canónico que podría cambiar la historia humana si resulta ser un hecho. El contenido del libro es muy controvertido y sin duda es la razón por la que la mayoría de los cristianos lo consideran una tontería. Las páginas del libro contienen múltiples conversaciones entre Jesucristo y Judas Iscariote, el hombre que lo vendió a los romanos por 30 piezas de plata. Solo se conserva una copia en este texto, escrita en lengua copta y fechada en el año 180. El Evangelio de Judas es un gran impacto
acto porque, en lugar de retratar a Judas como un monstruo malvado y traicionero que crucifica a Jesús, muestra a Judas como un firme creyente de Cristo. Afirma que los otros discípulos nunca aprendieron el verdadero evangelio y que Judas fue el único que lo hizo. Establece a Judas como el único seguidor de Jesús y el único que verdaderamente entendió el santo evangelio de Jesús. Explica que Judas vendió a Jesús a los romanos porque se lo ordenó el mismo Jesús, quien sabía que su destino era morir en la cruz. Si esto fuera cierto, significaría que los otros discípulos nunca entendieron completamente el mensaje de Cristo. Esto en sí mismo significaría que la iglesia fue construida sobre mentiras y de hecho no es la verdadera iglesia de Dios. Número 3. La Biblia de Kolbrin. La Biblia Kolbrin es posiblemente una colección de textos que se creen que se tomaron directamente de dos manuscritos antiguos. El primero fue escrito por los antiguos egipcios poco después del éxodo de la Biblia, que describe cuando Moisés y los israelitas regresaron a Tierra Santa. El segundo manuscrito fue escrito por sacerdotes celtas, casi al mismo tiempo que se creó el Nuevo Testamento. El libro original que contenía estos dos manuscritos presumiblemente se mantuvo en la abadía de Glastonbury, en Inglaterra, hasta alrededor de 1184. De hecho, alguien trató de quemarlo, por lo que se lo entregó a un tutor privado. Luego el libro se transmitió de generación en generación hasta Cullinan Trust en 1980. En otras palabras, la Biblia de Kolbrin se transmitió de generación en generación desde los días de Moisés, mantenida por una organización religiosa secreta que todavía funciona hoy. Sorprendentemente, está disponible para cualquiera que quiera leerla. Es una colección muy extraña de información sobre objetos voladores en el cielo, el planeta X, extraterrestres que visitaron la Tierra y, por supuesto, el apocalipsis que se suponía que sucedería en 2012. También contiene información sobre la espiritualidad celta y egipcia, el rey Arturo, cultos y la caída del capitalismo. Número 2. El libro de los gigantes. El libro de los gigantes fue escrito en los días antediluvianos de nuestro planeta, lo que significa que fue escrito antes del diluvio bíblico. Antes de que Dios enviara un poderoso diluvio para borrar a la humanidad y a los malvados Nephilim de la faz de la tierra, ocurrieron los eventos del libro de los gigantes. Es una verdadera pieza de literatura antigua, parte de la colección prohibida de las escrituras bíblicas que la iglesia se negó a agregar a la Biblia. Los primeros rastros de esta antigua escritura se encontraron en 1947, en medio de los fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, se encontró esparcido en las cuevas de Qumran en Israel, por lo que ha sido difícil que los historiadores reconstruyan la historia. Lo que los eruditos saben con certeza es que parece ampliar la historia original escrita en el igualmente misterioso libro de Enoch. La narración describe cómo los gigantes vagaban por la tierra en los días anteriores a los hombres modernos. Detalla cómo Dios envió a sus ángeles para vigilar a la humanidad primitiva, solo para que fueran en contra de sus deseos y se reprodujeran con los humanos para crear una raza híbrida de gigantes. Luego el libro describe cómo todo el planeta se sumió en el caos, mientras los gigantes mataban y destruían a la gente común y participaban en actos horribles. También presuntamente practicaban la brujería y todo tipo de magia prohibida. Si hay que creer en el libro de los gigantes antes del diluvio, la Tierra realmente era un terreno de juego para gigantes, mitad ángeles, mitad humanos. Número 1. El libro de Enoch. Según las narraciones bíblicas, Enoch fue el bisabuelo de Noé. Vivió en los días previos a la gran inundación y también fue una de las únicas personas en las escrituras de la Biblia que Dios mismo llevó al cielo antes de su muerte. Aparentemente Enoch fue parte de la séptima generación de descendientes de Adán y Eva. Tomando esto al pie de la letra, Enoch debería ser tan importante como los otros autores bíblicos. De hecho, el libro de Enoch se considera inconsistente y poco confiable ante los ojos de la iglesia. Nunca se hizo una escritura oficial ni canon bíblico oficial. Esto es casi definitivamente porque el contenido del libro es un poco extraño. Entra en una gran cantidad de historias fantásticas sobre los 200 vigilantes, también conocidos como los Grigori, que sedujeron a las mujeres humanas y crearon los Nephilim. Sin embargo, el libro de Enoch es más que solo cuentos de gigantes y ángeles demoníacos. También entra en gran detalle sobre el apocalipsis entrante, discute el reinado de miles de años del Mesías, que vendrá antes del fin de todas las cosas. El libro también menciona el nacimiento de Noé y hay una gran sección sobre astronomía que parece bastante aleatoria. Muchos fragmentos de estos libros fueron encontrados en Israel y se consideran parte de los rollos del Mar Muerto. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos libros antiguos te pareció más impactante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.